está con nosotros el señor César Gutiérrez y con él vamos a hablar sobre el oído y los temas que se relacionan con el proceso de la audición, la falta de ella y los problemas que pueden surgir a partir de la famosa contaminación sonora, de la que se está hablando ahora también con mucha frecuencia. Buenas tardes, ¿qué tal, César? Gracias por venir al programa. Buenas tardes, Carlos, un gusto estar aquí en la Radio Filarmonía. Hay enfermedades que son degenerativas que afecten al oído o al sistema auditivo. Sí, efectivamente, tenemos hoy en día un alto riesgo por muchos factores que afectan nuestra audición, y tanto es así que hace unos años en el Perú la discapacidad auditiva tenía el cuarto lugar dentro de todas las discapacidades. Hoy en día, el año pasado, en julio del 2013, el INEI hizo un estudio, una encuesta, y ahora la discapacidad auditiva es la tercera discapacidad más frecuente en los peruanos. Entonces son muchos factores los que vienen afectando, y es importante que nuestros oyentes tomen medidas de prevención para evitar daños irreversibles futuros que compliquen obviamente la comunicación, compliquen su calidad de vida principalmente. Bueno, ahora estamos como bombardeados por una serie de peligros, ¿no? Primero, el tema del sol, que uno tiene que cuidarse de que no le dé el sol, así que tiene que ponerse el sombrero, el tema de los humos, en fin, la contaminación que hay en el ambiente, y uno tiene, no sé si respirar menos, pero no se puede. Y ahora tenemos el tema de la contaminación sonora, ¿no? Así es. Ahora, no hay forma de medir, hemos dicho, no hay forma que una persona común y corriente que sea de la calle sea capaz de medir esto. Pero, por ejemplo, viajamos en un micro y está el ruido natural del motor del automóvil, con todos los ruidos de los carros que lo circundan, más el radio que tiene a todo volumen el chofer, y más, por supuesto, la gente que sube a vender. Claro, la gente que sube a vender y que todavía tiene que competir con todos los otros ruidos, así que levanta todavía mucho más la voz, ¿no es cierto? Así es. Y más si alguien, con mucha gente que sube los ómnibus o micros, tienen sus audífonos puestos, ¿no? Porque tiene que ser suficientemente alto como para que borre todos los otros ruidos y pueda escuchar la música o lo que sea que esté escuchando. Entonces es una agresión permanente que sufren los oídos, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos, el oído tiene una cantidad determinada para resistir o para escuchar, recibir el sonido por día. Y si sobrepasamos esos niveles, no solamente de tiempo, sino de intensidad, ponemos en riesgo las células ciliadas, que son las encargadas de transmitir el sonido mecánico, transformarlas en impulsos eléctricos y llevarlas al cerebro para que sean interpretadas. Entonces, tenemos, pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica que el ruido debe, en la urbe, en la ciudad, no debe sobrepasar los 55 decibeles. Los decibeles es la unidad de medida del sonido. Uh-huh. Y actualmente tenemos en la avenida Wilson, por ejemplo, 77 decibeles, 80 decibeles de ruido en el centro de Lima. Y eso expone, va sumando a una serie de falta de cultura. Por ejemplo, las discotecas, las fiestas, los gimnasios y todas aquellas reuniones donde hay un uso indiscriminado del sonido, no medimos, ¿no?, el sonido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el riesgo? Ahorita, hace unos años, el Comité Científico de la Unión Europea, de Riesgos Emergentes de la Unión Europea, hizo un estudio científico para determinar en qué momento el ser humano entra en riesgo a la hora de escuchar el ruido, ¿no? Indican científicamente que a partir de los 89 decibeles uno entra en riesgo de dañar las células ciliadas del oído. Entonces, por ejemplo, una persona común y corriente que nos está escuchando hoy en día se puede preguntar, pero ¿en qué momento a nivel práctico puedo darme cuenta que estoy entrando en riesgo para cuidarme? Entonces, más o menos indican que a 80 decibeles durante 8 horas en el trabajo o en el día no entras en riesgo. Solamente vas a tener el desgaste natural o la presbiacusia del oído, ¿no? Así como hay un desgaste natural de la vista, de los dientes, también hay un desgaste natural del oído. Y en 8 horas diarias expuesto a menor intensidad de 80 decibeles no hay problema. Pero como esto del sonido es algo muy especial, si tú estás expuesto a 95 decibeles, por ejemplo,
por 15 minutos es lo mismo que estar a 80 decibeles por 8 horas. Y como es exponencial la presión sonora, el riesgo de la presión, cuando tú subes a 107 decibeles por un minuto, es lo mismo a los 95 decibeles por 15 minutos y es lo mismo a 80 decibeles por 8 horas. Entonces, a mayor volumen, mayor presión sonora, mayor perjuicio del oído. Entonces, es importante que que sepamos, los oyentes tomen medidas, que si tenemos ya hoy en día señales que nos indiquen que estamos perdiendo la audición, tomemos medidas urgentes, nos vayamos a hacer una evaluación exhaustiva de la audición para poder cuidarnos. Por ejemplo, el oído funciona de manera muy similar a la vista. Cuando nosotros vamos a un oftalmólogo, nos mide la visión y si nos diagnostica una pérdida, una disminución de la visión, nos dicen que tenemos que usar permanentemente, en algunos casos, unos anteojos. ¿Por qué? Porque si no usas los anteojos, la pérdida va a ser más rápida, hay una alta probabilidad de que sea más rápida, o que simplemente los lentes nos van a por lo menos hacer que la pérdida pare o por lo menos caiga lentamente. En el sistema auditivo funciona de la misma manera, porque si tú tienes una pérdida auditiva y no tomas medidas, también vas a perder mucho más rápido la audición. Entonces, en este caso es una prótesis auditiva o un audífono medicado. Tiene que ser hecho a la medida, anatómicamente, a la medida audiológica, o sea, a la medida de la pérdida que tienes dependiendo de las frecuencias que hayas perdido. Yo he escuchado varias veces eso, o sea, no es que una persona pueda ir a una tienda y comprar un aparatito para ponérselo al oído y escuchar, ¿no? Es que tiene que ser hecho para cada persona, ¿no es cierto? Sí. Pero eso supone que, así como la medida de la vista, tiene que haber una medida previa de la cantidad de volumen que necesita una persona para escuchar, algo así, ¿o cómo sí, es? para determinar qué tipo de pérdida tienes, necesitas hacerte 4 evaluaciones para diagnosticar y ver la situación, a ver cómo está la fisiología, el funcionamiento del oído. Esta es una evaluación exhaustiva audiológica para que los oyentes tengan atención. Son, primero, una videotoscopía. Una videotoscopía es una microcámara que ingresa al oído y ve todo el oído externo, el tímpano, el conducto, que no hay alguna obstrucción, que no hay algún osteoma, que no exista un tapón de cerumen, etcétera, que esté el conducto libre y vemos el estado del tímpano. Luego de este examen tenemos una timpanometría. Una timpanometría ve el grado de flexibilidad que tiene el tímpano, la conducción, si está conduciendo bien el sonido, la cadena osicular del oído medio, si es que hay alguna infección, una otitis media. Después hacemos una audiometría, y una audiometría tonal vía aérea y vía ósea para descartar los niveles de pérdida por frecuencia del oído, ya del oído interno. Y luego hacemos algo muy importante, que es la logoaudiometría, que determina los grados de discriminación de la palabra, del lenguaje, en el ser humano. Porque el riesgo más importante que hay en el tema auditivo es que si tú tienes pérdida auditiva y no tomas medidas, y no utilizas un audífono medicado a tu medida, el cerebro, al no escuchar esos sonidos que ya no escuchas, que dejas de escuchar, va a empezar a olvidarse los sonidos del lenguaje. Y es ahí donde vas a entender una cosa en vez de otra. Y ese tema también es irreversible porque es a nivel ya cerebral, a nivel neurológico. Y eso es, y por eso es muy importante tomar medidas a tiempo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien quisiera comunicarse contigo para conocer un poco más sobre estos temas... Sí, nosotros estamos en una campaña nacional de prevención de la salud auditiva y hemos diseñado para ustedes, los hemos puesto en el Facebook también, acá en Filarmonía también lo han puesto. Estas 4 evaluaciones tienen un costo de 84 soles y por 72 horas para promover la evaluación audiológica los vamos a ofrecer a 30 soles. Para todos los oyentes. 30 soles los 4 exámenes. Los 4 exámenes a 30 soles por 72 horas. Tienen que comunicarse por el Facebook o llamar a nuestra central de citas, que es el 719-5555, repito, 719-5555, o entrar a la página web que es www.taaperú.com. Muy bien, muchas gracias por venir al programa. Voy a repetir el teléfono antes de irnos: 719-5555.
5, 5. Así nos vamos.